A finales de 1996, los gráficos tridimensionales están ganando terreno a los clásicos en dos dimensiones. Todas las compañías punteras están apostando por los juegos poligonales y los tradicionales gráficos a base de sprites están desapareciendo rápidamente. Pero la rivalidad que hay en estos momentos entre SNK y Capcom es tan alta que están ignorando lo que pasa a su alrededor y continúan dando prioridad a los juegos en dos dimensiones. En estos momentos, el único objetivo de ambas compañías es derrotar al eterno rival en el género de la lucha en 2D. Gracias a esta rivalidad, SNK y Capcom van a llevar los gráficos en dos dimensiones hasta donde nadie ha llegado, y van a llevar el género de la lucha clásica al límite. Así continúa la batalla más épica de la historia de los videojuegos. Capcom está arrasando en los salones arcades con su último título, X-Men vs Street Fighter. La fórmula de combates por equipos de 2 contra 2 es un éxito rotundo, pero Capcom no es la única que ha sacado un juego con este sistema. SNK, solo 11 días después del lanzamiento de X-Men vs Street Fighter, lanza un juego con un sistema muy parecido. La suerte ha querido una vez más que estas dos grandes compañías saquen al mismo tiempo dos juegos revolucionarios con características muy similares. El título de SNK es Kizuna Encounter Super Tag Battle. SNK nos trae la secuela de Savage Reign, juego aparecido un año antes, pero con esta segunda entrega nos sorprenden con un sistema de juego totalmente diferente. Mientras que el título anterior era un 1 contra 1 con dos planos de juego, esta nueva entrega se convierte en un juego por equipos 2 contra 2 con un solo plano de juego. Una fórmula muy similar a la utilizada por Capcom con X-Men vs Street Fighter. Al igual que en el título de Capcom, aquí también podemos cambiar de personaje en cualquier momento, aunque en este juego estamos limitados a una zona en concreto. El juego es impecable y muy espectacular, con luchadores gigantescos que se mueven a gran velocidad y combates emocionantes con constantes intercambios de personajes. Pero a pesar de su gran calidad, este juego pasa totalmente desapercibido. Los personajes de este título no son ni tan conocidos ni tan carismáticos como los de X-Men vs Street Fighter, y la sombra de Capcom eclipsa por completo este título. Pero SNK tiene más ases en la manga, y vuelve con otra de sus míticas sagas, con Samurai Shodown 4. Con esta nueva entrega, SNK reaprovecha el motor gráfico de Samurai Shodown 3, resultando muy similar en cuanto a sprites, animaciones y escenarios. Las mejoras vienen con la incorporación de más personajes, algunos nuevos y otros recuperados de entregas anteriores, aunque con un aspecto muy renovado. Pero sobre todo, las mejoras vienen en el aspecto jugable, con un control mucho más pulido, barras de vida más niveladas y la incorporación de combos,
además de diferentes acciones que podremos realizar con la barra de energía. Puede que para algunos puedan parecer mejoras insuficientes, pero para muchos estas novedades son bienvenidas, y es que la saga Samurai Shodown tiene un gran número de seguidores, que esperan con ansias cada nueva entrega. Pero Capcom se encuentra en un momento espectacular y no piensan dar tregua a su rival. Acaban de sacar una nueva placa arcade en 2 dimensiones, la placa arcade 2D más poderosa jamás creada, la CPS-3, con su nuevo título Red Earth. Red Earth no es un juego de lucha al uso, solo tenemos disponibles 4 personajes seleccionables, y el desarrollo se asemeja a un borrás. De hecho, es un título con pocas pretensiones, pero espectacular a nivel técnico. Y es que este juego no es más que una excusa para demostrar el potencial de la nueva placa arcade de Capcom, la CPS-3, una auténtica bestia desarrollada con la tecnología más puntera, y diseñada exclusivamente para gráficos en 2 dimensiones. Esta placa combina en un mismo sistema la memoria en cartucho con el soporte en CD, un sistema muy complejo y extremadamente costoso para conseguir la placa arcade en 2 dimensiones más potente jamás construida. Sacar este sistema en estos momentos no parece muy razonable, ya que los gráficos en 2D están desapareciendo rápidamente, y todas las compañías están desarrollando sistemas tridimensionales, pero la idea de Capcom no es sacar una placa arcade con vistas al futuro. La intención de Capcom es derrotar de una vez por todas a su eterno rival, jugando en su mismo terreno, el de los juegos de lucha en 2 dimensiones, independientemente de lo que hagan el resto de compañías. Y es que Capcom en estos momentos puede permitirse este descomunal despliegue de medios solo para derrotar a su rival. Pues al contrario que SNK, que depende exclusivamente del sector arcade, Capcom es una compañía mucho más polivalente, con más frentes abiertos. Además de triunfar en los salones arcade, también lo hace en el sector de las consolas domésticas. De hecho, acaba de lanzar un juego para la exitosa consola de Sony que es totalmente revolucionario y está batiendo todos los récords de ventas. Esto hace que Capcom se convierta en una compañía aún más grande y poderosa. Mientras tanto, SNK ya ha tenido que enfrentarse a 3 generaciones de placas arcade de Capcom, pero hasta este momento SNK siempre había tenido un sistema puntero en comparación con los de su rival, pero ahora se han cambiado las tornas, y la última máquina de Capcom es infinitamente superior al sistema Neo Geo de SNK. Pero si alguien es capaz de aprovechar las capacidades de Neo Geo, esa es SNK, que con cada nuevo juego exprimen un poco más su ya veterano sistema y da la sensación de que a pesar de sus 6 años de antigüedad, Neo Geo parece que nunca llega al límite. Volviendo al título de Capcom, Red Earth no va más allá de ser una prueba de su nueva placa arcade. Las verdaderas intenciones de Capcom con este sistema todavía no las conocemos, pero seguro que no tardarán en despejarnos las dudas. Y a pesar de este nuevo revés de Capcom, Neo Geo, el sistema de SNK, sigue sacando juegos de lucha a un ritmo endiablado. El siguiente viene de la mano de Sunsoft con Waku Waku 7. Waku Waku 7 es un juego muy original y llamativo, con una estética muy manga y un colorido fantástico.
que hacen que este juego resulte muy atractivo a nivel visual. A nivel jugable también está a un gran nivel, y la gran cantidad de movimientos y superataques de cada personaje hacen que los combates sean rápidos y espectaculares, con continuos intercambios de magias. Su único problema es que peca de un plantel de luchadores demasiado escaso, solo 7. Aún así, es un título excelente y totalmente diferente, que le aporta variedad al catálogo de Neo Geo. Y otra tercera compañía que se une al sistema Neo Geo, esta vez es Visco, con Breakers. Este nuevo título de Visco es un juego de lucha bastante tradicional, que bebe mucho de los títulos de Capcom y SNK. De hecho, no tiene ningún aspecto realmente novedoso, pero aún así es un juego muy sólido, con un buen aspecto gráfico y una jugabilidad sencilla y adictiva. Un título que no destaca en nada, pero con buen nivel en todo. En definitiva, un gran juego que sigue aumentando el número de títulos de lucha y compañías que se siguen uniendo al sistema de SNK. De hecho, el siguiente juego también es para el sistema Neo Geo, aunque ahora viene de la mano de la propia SNK, con una de sus sagas emblema, Real Bout Fatal Fury Special. Este título supone ya la sexta entrega de la mítica saga de SNK, una saga que ha tenido una evolución constante desde la primera entrega, y con este nuevo juego se vuelven a superar a sí mismos. Este título toma como base el juego anterior, Real Bout Fatal Fury, al que se le añaden más personajes, escenarios nuevos, mejores animaciones, pero sobre todo se depura el control al máximo, consiguiendo un juego con una jugabilidad insuperable. Esta entrega mantiene los cambios de plano característicos de la saga, pero en este caso, esta acción se simplifica, resultando mucho más sencillo, dinámico y con posibilidad de realizar combos cambiando de plano, que resultan espectaculares. Sin duda, estamos ante el mejor título de la saga, y se nota el esfuerzo de SNK por evolucionarla. Pero si este juego supone una evolución dentro de la saga de SNK, esto no es nada comparado con la evolución que está a punto de realizar Capcom con su saga más emblemática, con Street Fighter 3 New Generation. Ahora vemos el verdadero sentido de la nueva placa de Capcom, la CPS-3, la de albergar un nuevo Street Fighter que suponga una evolución brutal respecto a los anteriores, y la de realizar un juego capaz de dejar a SNK en la cuneta a nivel técnico. Y es que en este aspecto, este juego es absolutamente increíble. Nunca se han visto unas animaciones tan fluidas y un apartado gráfico tan depurado. Aún es pronto para saber si SNK será capaz de rivalizar con este juego a nivel técnico, pero de entrada lo van a tener complicado. La CPS-3 es infinitamente superior a la vieja Neo Geo, pero en SNK ya demostraron una vez con Art of Fighting 3 que la veterana máquina de SNK puede dar mucho de sí, por lo que tocará esperar a ver cuál es la reacción de SNK. En cuanto al juego de Capcom, estamos ante un control soberbio y novedades jugables, como el nuevo sistema de bloqueo de ataques. A nivel gráfico, en estos momentos no existe nada que se le acerque. A nivel de diseño, está totalmente renovado respecto a juegos anteriores, con personajes con un aspecto más agresivo e imponente. El plantel de luchadores se ha renovado por completo,
manteniendo solo dos caras conocidas, Ryu y Ken, siendo todos los demás completamente nuevos, con un gran diseño, aunque algunos de ellos se alejan un poco del estilo al que estábamos acostumbrados en la saga, e incluso alguno desentona un poco. En cualquier caso, el juego es una maravilla, y conociendo a Capcom como la conocemos, lo más probable es que saquen actualizaciones de este juego con mejoras y más personajes. Pero eso de momento es solo una suposición, y tendremos que esperar a ver qué es lo que hacen. Lo que sí tenemos claro es que Capcom ha fabricado la placa arcade 2D más poderosa que existe, hecha a medida para su nuevo Street Fighter. Y tendremos que ver cómo se lo monta SNK para luchar contra eso. Y por si fuera poco, el próximo juego en salir es otro Street Fighter, aunque nada tiene que ver con el título que acabamos de ver, Street Fighter EX. Con este título, Capcom nos sorprende trasladando por primera vez los personajes de Street Fighter al mundo tridimensional, una jugada que pocos esperaban. Para ello, al igual que en el anterior juego 3D de Capcom, Star Gladiator, utilizan la misma base, la ZN1 de Sony, sistema basado en la consola de Sony y que permite conversiones rápidas y económicas al sistema doméstico. Al igual que sucedió años atrás, en el que Capcom cedió el desarrollo de Street Fighter The Movie a una tercera compañía, ahora hacen lo mismo, confiando el desarrollo de este juego a Arika. Aunque en este caso, Capcom se encarga de supervisar el proyecto de primera mano, para evitarse sustos como en el pasado. En cuanto al juego, el apartado gráfico resulta bastante tosco. Los personajes disimulan muy poco su origen poligonal, y los escenarios son una simple imagen que da sensación de vacío. Sin embargo, los luchadores se mueven bien, y la jugabilidad está a la altura de la saga. Cabe destacar que en estos momentos todas las compañías que hacían juegos de lucha en 3D tomaban como base el sistema de juego de Tekken y Virtua Fighter, los modelos a seguir. Sin embargo, Capcom y Arika siguieron un camino totalmente opuesto, trasladando por primera vez la jugabilidad de un juego 2D a un entorno en 3D, con muy buen resultado. En cuanto al plantel de personajes, nos encontramos con que la mitad son viejos conocidos, y el resto son nuevos, estos últimos con un diseño bastante disparatado que no encajan para nada con la temática de la saga. En cualquier caso, estamos ante un buen juego, y un nuevo frente que abre Capcom al meterse de lleno en las 3D con su mítica saga. Y el nuevo movimiento de nuevo viene de la mano de Capcom, que en estos momentos están imparables, recuperando otra de sus conocidas sagas, con Vampire Savior de Lord of Vampire. Estamos ante la tercera entrega de la saga. Gráficamente no vemos grandes diferencias respecto a juegos anteriores, aunque sí se nota un control más fluido y pulido. El plantel es similar al título anterior, aunque encontramos nuevos personajes, pero también perdemos otros. El juego resulta muy vistoso, además de impecable a nivel jugable, aunque lo cierto es que no evoluciona demasiado. No obstante, Capcom sigue apoyando esta saga. Está claro que no tiene tanto tirón como sus otras licencias, pero aún así dispone de un número considerable de seguidores, especialmente en Japón, y es una propuesta totalmente diferente al resto de sus sagas. Y una vez más, va a ser Capcom la que sigue presionando con su próximo juego, Marvel vs Street Fighter.
Capcom recupera la fórmula utilizada en X-Men vs Street Fighter, que tanto éxito tuvo, pero en este caso cruzando los personajes de Marvel Super Heroes con los de la conocida saga Street Fighter. El resultado es un juego muy similar al título anterior, tanto a nivel de gráficos como a nivel jugable, todo a un nivel altísimo. Incluso resulta aún más espectacular a la hora de la ejecución de los superataques. Sin embargo, la diferencia más notable es el cambio de personajes respecto al título anterior, siendo algunos de estos más conocidos y carismáticos. Este título, unido a los últimos lanzamientos, hacen que Capcom esté totalmente inalcanzable. De hecho, hace tiempo que no sabemos nada de SNK, pero que nadie piense que han tirado la toalla, porque en estos momentos regresan con su saga más importante, The King of Fighters 97. SNK regresa con su prometida entrega anual de su exitosa saga The King of Fighters. Como novedades, nos encontramos con una gran cantidad de cambios en el sistema de juego y en la jugabilidad. Se pule el control, se rebalancean todos los personajes y se aumenta aún más el plantel de luchadores, situándose una vez más como el juego de lucha con más personajes seleccionables del momento. Todo esto da como resultado un juego impecable en todos los aspectos, y a pesar de los grandes esfuerzos que está realizando Capcom últimamente para frenar a SNK, esto no impide que esta nueva entrega vuelva a ser un éxito rotundo, incluso superando las entregas anteriores. Ya solo aparecer en los salones arcade, se forman enormes colas de gente alrededor de la máquina con la intención de jugar alguna partida o retar a alguien, algo nunca visto a este nivel en ningún otro juego. Y sorprende aún más este éxito teniendo en cuenta que el título estrella de Capcom, Street Fighter 3, a nivel técnico supera mucho al juego de SNK, pero el público, además del apartado técnico, valora mucho otros aspectos. The King of Fighters 97 tiene un enorme plantel de luchadores, en el que todos y cada uno de ellos están cuidados con un gran diseño y perfectamente integrados en la temática del juego, sin personajes de relleno. Otra característica de la saga es un buen equilibrio entre personajes, pero en este caso se acentúa todavía más, logrando un plantel en el que todos los luchadores son perfectamente válidos, dejando la elección a nuestro gusto sin riesgo de elegir un personaje mediocre. Esto hace que cada jugador tenga su combinación de personajes preferida, viéndose combates siempre con luchadores y equipos diferentes, al contrario que otros juegos de lucha, en los que los protagonistas son claramente superiores al resto. Capcom tendrá que tomar nota de lo que ha sucedido con este juego, pues a pesar de los medios empleados, no solo no han podido parar a SNK, sino que su saga principal, The King of Fighters, ha seguido creciendo en popularidad hasta límites inimaginables. The King of Fighters 97 le ha puesto las cosas complicadas a Capcom, y es que ha dejado el listón tan alto que incluso se le ha puesto difícil a la propia SNK. Va a ser muy complicado que SNK supere este juego. Cuesta imaginar un The King of Fighters que supere a este. Pero quién sabe, quizás SNK todavía pueda sorprendernos. Pero la maquinaria de Capcom no se detiene y vuelven con un título que no se parece a nada de lo que ha aparecido hasta ahora. Un juego al que nadie se esperaba. Super Gen Fighter Mini Mix.
Capcom nos sorprende con un juego de lucha totalmente atípico. Su estética llama la atención desde el principio, alejándose del tono serio y agresivo del resto de juegos, para presentarnos un diseño cómico y simpático, muy divertido y desenfadado. Los sprites no son muy grandes, pero tienen una animación muy cuidada y divertida, pensada para que cada golpe nos saque una sonrisa. Y es que podremos ver cómo los personajes cambian de aspecto y de ropa conforme atacan, siempre con la intención de hacernos sonreír. Para ello, Capcom ha recopilado algunos de sus personajes más conocidos de sus sagas, dotándoles de un aspecto cómico. El juego está claramente enfocado a un público más casual, no solo por su aspecto, también por su control, que se ha simplificado al máximo, pasando de los 6 botones típicos de los juegos de Capcom a solo 3, y pudiendo realizar divertidos combos simplemente pulsando un botón repetidamente. Una gran apuesta de Capcom para acercar el género de la lucha a todo tipo de público. Y de nuevo, es Capcom la que mueve ficha, esta vez con una jugada extraña, ya que sacan dos versiones de un mismo juego de manera simultánea: Vampire Hunter 2 y Vampire Savior 2. Cuesta entender los motivos por los que Capcom lanzó estos dos juegos, ya que ambos son exactamente iguales, solo cambian unos pocos personajes, y se lanzaron el mismo día. Además, ambos son una actualización del anterior juego de la saga, Vampire Savior, con pocas diferencias salvo algunos aspectos jugables. Lo lógico hubiera sido lanzar un único juego que englobase todos los personajes. Quizás se deba a un tema de reducir costes, ya que al no aumentar el número de personajes en estos juegos, esto permitiría a Capcom reaprovechar las placas del anterior juego sin aumentar la memoria, ya que ambos títulos tienen exactamente la misma memoria que el juego anterior. Y es que Capcom sabe que en estos momentos esta es su saga con menos tirón, y se han limitado a sacar una actualización para los fans, invirtiendo el menor esfuerzo y coste. Donde de verdad está invirtiendo esfuerzos Capcom es en su renovada saga Street Fighter, y vuelven con ella con Street Fighter 3 Second Impact. Capcom actualiza su nuevo Street Fighter 3 con esta segunda entrega. Para ello, añaden 3 nuevos personajes, pasando de los 10 a los 13 personajes seleccionables, más 2 ocultos. También se pule el control y se añade algún aspecto jugable. A nivel técnico, mantiene el espectacular nivel de la anterior entrega. Esta combinación de potencia gráfica y jugabilidad perfecta dan como resultado un título impresionante y agradable de jugar, que supera mucho a cualquier propuesta de SNK, salvo en el plantel de personajes. En este aspecto queda muy por debajo del último gran juego de SNK, de King of Fighters 97. El título de Capcom tiene 13 personajes seleccionables más 2 ocultos, mientras que el de SNK tiene 29 más 5 ocultos, más del doble. Y aunque Street Fighter 3 esté al nivel jugable del título de SNK, The King of Fighters 97 ofrece más equilibrio entre personajes y muchísimas combinaciones a la hora de elegir equipo, y eso los jugadores lo valoran mucho. Pero en Capcom no se detienen, siguen apretando a su rival, y esta vez lo hacen con otro juego tridimensional, Rival Schools.
Capcom de nuevo recurre a la placa de Sony para realizar un juego en 3D, aunque en este caso se trata de la ZN2, una evolución de la ZN1, aunque conserva el aspecto más importante de su antecesora, el poder realizar conversiones para la consola doméstica de Sony de manera rápida y sencilla. El juego, a pesar de ser en 3D, tiene una jugabilidad más propia de uno en dos dimensiones, similar a lo que vimos en Street Fighter EX, aunque también toma aspectos de otros juegos como de X-Men vs Street Fighter o de Marvel vs Street Fighter, como el hecho de poder realizar superataques combinados entre dos personajes, y esto en este juego se lleva al límite, con un resultado espectacular. Gráficamente, al igual que en Street Fighter EX, los personajes esconden muy poco su origen poligonal, pero resulta mucho más vistoso, gracias a un diseño de personajes mucho más original y cuidado, y unos escenarios y colorido general más acertados. Los combates son todo un espectáculo, con continuos intercambios de magias y superataques que hacen las partidas frenéticas. El juego es todo un acierto por parte de Capcom, además de que es sumamente original y en juegos de lucha en 3D no existe nada similar. Y aunque parezca que SNK está bajando la guardia, todo lo contrario, regresan con ideas nuevas con Last Blade. Después de la aplastante demostración técnica mostrada por Capcom en Street Fighter 3, ahora le toca a SNK demostrar de qué son capaces, aunque con el mérito añadido de seguir usando la misma base, la ya veterana Neo Geo, y con Last Blade hacen una demostración impresionante, consiguiendo una calidad en las animaciones a la altura del mismísimo Street Fighter 3, a pesar de haber utilizado una placa mucho menos potente que la de Capcom. Pero si alguien sabe exprimir la Neo Geo, es sin duda SNK, que con cada nuevo juego apuran un poco más su vieja máquina. El juego, a nivel artístico, es una auténtica maravilla, cuidado hasta el último detalle, y en el aspecto jugable está al máximo nivel. Algo que llama la atención es que SNK ya tiene una saga de juegos de lucha con temática similar, Samurai Shodown, y no parece que tenga mucho sentido hacerse la competencia a sí mismos. Pero cuando veamos el próximo lanzamiento de SNK, entenderemos los motivos rápidamente. El juego, aunque en Japón tiene mucho éxito, fuera de sus fronteras pasa bastante desapercibido a pesar de su enorme calidad. El hecho de ser una saga nueva, con personajes desconocidos para el público, hace que no tenga el reconocimiento que se merece. Pero sirve para demostrar que SNK sigue en lo más alto. Tanto es así que SNK por fin se decide a dar el salto a las 3D con Samurai Shodown 64. En SNK se estrenan en el género de la lucha en 3D con este juego, y para ello recurren a su nueva placa, la Hyper Neo Geo 64, un costoso y complejo sistema enfocado directamente para los gráficos poligonales, desarrollado por la propia SNK, y en principio con la intención de ser la sucesora de la exitosa Neo Geo. Pero ya desde sus primeros lanzamientos se aprecia que los resultados no son los esperados. A pesar de contar con un procesador de 64 bits y la última tecnología en 3D, apenas es capaz de superar en potencia gráfica a la ZN1 o la PlayStation, una simple consola doméstica de 32 bits con una tecnología más antigua. Y si la comparamos con la placa arcade 3D más potente del momento,
la Model 3 de Sega, las diferencias ya son abismales, dejando en muy mala posición la máquina de SNK. Si a esto añadimos que las placas de la competencia, como la Model de Sega, son sistemas ampliables, mientras que la Hyper Neo Geo 64 es un sistema cerrado sin posibilidad de evolución, pues el problema aún se agrava más, ya que si en su momento de salida la Hyper Neo Geo 64 no es competitiva, el día de mañana aún lo será menos. En SNK han perdido la batalla de las 3D antes de empezar. Además, al juego no le ha sentado bien el paso de las 2D a las 3D. El fracaso es absoluto. El diseño de los personajes ha perdido mucho en su paso a las 3D. Y el juego resulta lento, en contra de los combates rápidos y emocionantes de entregas anteriores. SNK, con la intención de atraer seguidores a su nuevo sistema, ha sacrificado la saga Samurai Shodown en Neo Geo, haciéndola exclusiva para este nuevo sistema, pero ni siquiera así consiguen atraer al público. Es por eso que SNK tuvo que realizar una nueva saga de juegos de samuráis en Neo Geo, The Last Blade. El fracaso de esta nueva placa es demoledor, pero SNK ha invertido demasiado en este sistema y no pueden abandonarlo. El éxito de la compañía depende de que la Hyper Neo Geo salga a flote o se hunda. Y a esto hay que añadir que Capcom no para de presionar con sus últimos lanzamientos, ahora con otra sorpresa que tampoco se esperaba nadie: Marvel vs. Capcom. De nuevo Capcom realiza un título en el que cruza personajes de diferentes juegos, pero lo sorprendente es que en este caso han recurrido a juegos clásicos de la compañía. El hecho de poder ver en un mismo juego a Mega Man o Strider enfrentándose a personajes de Street Fighter o Marvel es todo un aliciente, además de un auténtico regalo para los fans de Capcom de toda la vida. A nivel técnico y artístico es una auténtica maravilla, con un fantástico rediseño de personajes clásicos y una animación sublime. Y a nivel jugable es impecable, además de ser un espectáculo de continuos intercambios de personajes y magias, que no dan un segundo de respiro y hacen las partidas frenéticas. Un aspecto que sorprende es que para este título Capcom no ha utilizado su nueva y potente placa CPS-3 y han recurrido a la veterana CPS-2. Tratándose de una apuesta tan fuerte como es este juego, lo lógico es que hubieran utilizado su nuevo sistema, pero este título reutiliza muchos sprites y material de anteriores juegos, y de haber utilizado la CPS-3 no se podría haber aprovechado todo ese material, ya que utiliza una resolución y unas características diferentes a la CPS-2. Además, el elevado coste de fabricación de la CPS-3 es todo un impedimento. Los Street Fighter 3 no están funcionando según lo esperado, ya que son muy pocos los operadores que están dispuestos a pagar su precio, por lo que a pesar de la enorme calidad de los Street Fighter 3, son muy pocos los salones arcade que disponen de una unidad de estos juegos. Por esta razón, en Capcom han decidido ir a lo seguro y decantarse por su vieja pero exitosa CPS-2. En cualquier caso, Marvel vs. Capcom es un éxito tremendo, que vuelve a poner a su rival contra las cuerdas. Pero en SNK responden rápidamente y contraatacan con Real Bout Fatal Fury 2. La saga de lucha más antigua de SNK regresa con una nueva entrega, esta vez con dos personajes nuevos más uno oculto, y cambios en aspectos jugables más algunos movimientos para los personajes.
Mejoras que además de escasas no consiguen que este título supere a su antecesor, a Real Bout Fatal Fury Special. Y es que esta saga, después de una evolución constante a lo largo de los años, parece que finalmente se ha estancado con esta séptima entrega. Y a pesar de su enorme calidad, el juego ya nos sorprende, y la saga Fatal Fury está cayendo a un plano secundario en favor del imparable éxito de la saga de King of Fighters. Si en SNK no quieren que su carismática saga caiga en el olvido, van a tener que realizar cambios profundos respecto a las últimas entregas. Y ahora es el turno de Capcom, con la segunda entrega de su primer juego tridimensional, Plasma Sword. Estamos ante la secuela de Star Gladiator, la primera incursión de Capcom en la lucha en 3D. Esta segunda parte mejora en todos los aspectos a la primera. El modelado de personajes es más detallado y menos tosco, gracias a la utilización de la placa ZN2 de Sony, que mejora las capacidades de la ZN1. Y en el apartado jugable resulta mucho más fluido y agradable de jugar que el título anterior, además de resultar más espectacular visualmente. Para Capcom, los juegos de lucha en 3D todavía están en un plano secundario respecto a sus sagas clásicas en 2 dimensiones, pero no cabe duda que están haciendo grandes avances en este campo. Además, en el tema de las 3D, en Capcom tienen mucha ventaja sobre SNK, que están teniendo serios problemas con este nuevo género. Por eso, en Capcom siguen presionando a SNK con más juegos de lucha en 3D. Ahora con Street Fighter EX2. Segunda entrega de la versión tridimensional de Street Fighter. Como novedades nos encontramos nuevos personajes, aunque viejos conocidos de la saga clásica, bastante más carismáticos que los diseñados para este juego. El modelado de luchadores también mejora, notándose el paso de la placa ZN1 a la ZN2 de Sony. En cuanto a los aspectos jugables, nos encontramos con un juego muy similar al anterior, muy jugable y sencillo de controlar. Es un título muy correcto, aunque en los salones arcade no tiene tanto éxito como los grandes de la lucha en 2D. En Capcom saben que sus juegos en 2 dimensiones tienen más tirón, y por eso recuperan su mítica saga, con Street Fighter Alpha 3. A pesar de los nuevos Street Fighter 3, en Capcom deciden continuar con su antigua saga Alpha, sobre todo después del éxito obtenido por SNK con The King of Fighters 97, un juego con un enorme plantel y personajes muy equilibrados. En Capcom lo más parecido que tienen es su saga Alpha, con muchos personajes y bien balanceados. Por eso potencian esta tercera parte, llegando hasta los 25 personajes seleccionables más algunos ocultos, lo que se acerca bastante a The King of Fighters 97, que tiene 29 más algunos secretos. El resultado es un fantástico título, con diferentes modos de juego y múltiples posibilidades, todo unido al mayor plantel de luchadores que jamás ha tenido un Street Fighter, todos ellos equilibrados y perfectamente válidos. No cabe duda que Capcom
está haciendo todo lo posible por superar a su rival. Y en el último año da la sensación de que lo están consiguiendo, aunque todavía tenemos que ver la respuesta de SNK. Mientras tanto, una de sus terceras compañías reaparece con Breaker Revenge. Visco nos trae a Neo Geo una nueva entrega de Breakers, aunque más bien es solo una actualización, ya que solo nos trae un personaje nuevo y el resto es prácticamente igual. Unas mejoras mínimas que no justifican para nada su salida, y al igual que su antecesor, pasan completamente inadvertidos. Quien de verdad está apostando fuerte por el sistema Neo Geo es la propia SNK, que después de la presión a la que está siendo sometida por Capcom en el último año, tienen que demostrar que siguen siendo los mejores. Y lo van a hacer a lo grande, lanzando el mejor juego de lucha de la historia. The King of Fighters 98, la obra maestra de SNK. Toda la experiencia de SNK en juegos de lucha de los últimos 7 años ha quedado plasmada en esta impresionante obra. Un juego para el que SNK ha prescindido de historia y otros detalles superfluos, para centrarse en lo que de verdad importa, el mayor plantel de luchadores jamás visto. 38 personajes seleccionables más 13 alternativos. Una cifra capaz de duplicar a cualquier otro juego del momento. Ante un plantel tan gigantesco, lo primero que podríamos pensar es que con tantos personajes sería imposible que estuvieran todos compensados. Y sin embargo, no es así. The King of Fighters 98 es el juego más equilibrado y bien balanceado que existe hasta ahora. Sobra decir que a nivel artístico, tanto en gráficos como en melodías, este título reúne lo mejor de toda la saga. Un juego que en estos momentos no tiene rival posible. Sin duda, SNK se encuentra en su mejor momento a nivel de programación de juegos, pero lamentablemente no pasa lo mismo a nivel empresarial. A pesar del éxito de sus juegos, la compañía SNK no pasa por un buen momento. Un cúmulo de malas decisiones empresariales están llevando la empresa a la quiebra. Al fracaso de su nuevo sistema, la Hyper Neo Geo 64, hay que sumar otro proyecto fallido, la Neo Geo Pocket. SNK ha intentado entrar en el mercado de las consolas portátiles, hasta este momento monopolizado por Nintendo y su famosa Game Boy. SNK ha intentado hacerle frente con una pequeña portátil, más potente que la máquina de Nintendo, pero al igual que esta, con una pantalla monocromo. Tremendo error. Pues aunque a Nintendo le ha funcionado bien, hay que pensar que Game Boy fue lanzada en 1989, mientras que Neo Geo Pocket tiene una tecnología de 1998, casi 10 años después. Y lo que SNK no se esperaba es que justo el año en que sale Neo Geo Pocket, Nintendo lanza la actualización de su popular sistema, la Game Boy Color, ahora sí con pantalla a todo color. Y como era de esperar, vuelve a acaparar casi el 100% del mercado portátil. En SNK se dan cuenta del error e intentan rectificar, sacando un nuevo modelo en tiempo récord, menos de un año, la Neo Geo Pocket Color. Pero ya es demasiado tarde, Nintendo ya ha colapsado todo el mercado, y Neo Geo Pocket Color es un fracaso, con unas ventas muy por debajo de las previsiones,
que ocasionan a SNK pérdidas millonarias. Y por si fuera poco, el otro sistema doméstico de SNK, la Neo Geo CD, está a punto de ser abandonado. Este sistema básicamente es una Neo Geo MUS con un soporte CD y una memoria interna de 56 megabits. Esto permitía hacer conversiones a este sistema a un coste mucho más económico que los carísimos cartuchos. Pero la memoria de los juegos de lucha de SNK no ha parado de crecer y la limitada memoria de la Neo Geo CD ya no es capaz de soportar los últimos títulos, teniendo que sufrir los usuarios de esta consola cada vez cargas más insoportables y recortes gráficos. Es por esa razón que SNK se ve obligada a abandonar el sistema. En estos momentos, SNK depende exclusivamente de su veterana Neo Geo, una máquina con 8 años a sus espaldas. SNK está cayendo en picado, pero paradójicamente, cuando peor va la empresa es cuando mejores juegos están haciendo. Ante esta situación, todo hace pensar que la victoria de Capcom está cerca, pero todavía no podemos descartar a SNK. Esta es una compañía que se crece ante las adversidades y la enorme calidad de sus últimos juegos así lo demuestra. Es por eso que todavía tendremos que esperar al próximo episodio para saber quién es el vencedor de la batalla más épica de la historia de los videojuegos. Éxito rotundo, pero Capcom no es la única que ha sacado un juego con este sistema. SNK, solo 11 días después del lanzamiento de X-Men vs Street Fighter, lanza un juego con un sistema muy parecido. La suerte ha querido una vez más que estas dos grandes compañías saquen al mismo tiempo dos juegos revolucionarios con características muy similares. El título de SNK es Kizuna Encounter Super Tag Battle.
SNK nos trae la secuela de Savage Rain, juego aparecido un año antes, pero con esta segunda entrega nos sorprenden con un sistema de juego totalmente diferente. Mientras que el título anterior era un 1 contra 1 con 2 planos de juego, esta nueva entrega se convierte en un juego por equipos 2 contra 2 con un solo plano de juego. Una fórmula muy similar a la utilizada por Capcom con X-Men vs Street Fighter. Al igual que en el título de Capcom, aquí también podemos cambiar de personaje en cualquier momento, aunque en este juego estamos limitados a una zona en concreto. El juego es impecable y muy espectacular, con luchadores gigantescos que se mueven a gran velocidad y combates emocionantes con constantes intercambios de personajes. Pero a pesar de su gran calidad, este juego pasa totalmente desapercibido. Los personajes de este título no son ni tan conocidos ni tan carismáticos como los de X-Men vs Street Fighter, y la sombra de Capcom eclipsa por completo este título. Pero SNK tiene más ases en la manga. El desarrollo se asemeja a un Borrás. De hecho, es un título con pocas pretensiones, pero espectacular a nivel técnico. Y es que este juego no es más que una excusa para demostrar el potencial de la nueva placa arcade de Capcom, la CPS-3, una auténtica bestia desarrollada con la tecnología más puntera y diseñada exclusivamente para gráficos en 2 dimensiones. Esta placa combina en un mismo sistema la memoria en cartucho con el soporte en CD, un sistema muy complejo y extremadamente costoso para conseguir la placa arcade en 2 dimensiones más potente jamás construida. Sacar este sistema en estos momentos no parece muy razonable, ya que los gráficos en 2D están desapareciendo rápidamente y todas las compañías están desarrollando sistemas tridimensionales. Pero la idea de Capcom no es sacar una placa arcade con vistas al futuro. La intención de Capcom es derrotar de una vez por todas a su eterno rival, jugando en su mismo terreno, el de los juegos de lucha en 2 dimensiones, independientemente de lo que hagan el resto de compañías. Y es que Capcom en estos momentos puede permitirse este descomunal despliegue de medios solo para derrotar a su rival, pues al contrario que SNK, que depende exclusivamente del sector arcade, Capcom es una compañía mucho más polivalente, con más frentes abiertos. Además de triunfar en los salones arcade, también lo hace en el sector de las consolas domésticas. De hecho, acaba de lanzar un juego para la exitosa consola de Sony que es totalmente revolucionario y está batiendo todos los récords de ventas. Esto hace que Capcom se convierta en una compañía aún más grande y poderosa. Mientras tanto, SNK ya ha tenido que enfrentarse a 3 generaciones de placas arcade de Capcom, pero hasta este momento SNK siempre había tenido un sistema puntero en comparación con los de su rival, pero ahora se han cambiado las tornas, y la última máquina de Capcom es infinitamente superior al sistema Neo Geo de SNK. Pero si alguien es capaz de aprovechar las capacidades de Neo Geo, esa es SNK, que con cada nuevo juego exprimen un poco más su ya veterano sistema y da la sensación de que a pesar de sus 6 años de antigüedad, Neo Geo parece que nunca llega al límite. Volviendo al título de Capcom, Red Earth no va más allá de ser una prueba de su nueva placa arcade. Las verdaderas intenciones de Capcom con este sistema todavía no las conocemos, pero seguro que no tardarán en despejarnos las dudas. Y a pesar de este nuevo revés de Capcom, Neo Geo, el sistema de SNK, sigue sacando juegos de lucha a un ritmo endiablado. El siguiente viene de la mano de Sunsoft con Waku Waku 7. Waku Waku 7 es un juego muy original y llamativo,
con una estética muy manga y un colorido fantástico, que hacen que este juego resulte muy atractivo a nivel visual. A nivel jugable también está a un gran nivel, y la gran cantidad de movimientos y superataques de cada personaje hacen que los combates sean rápidos y espectaculares, con continuos intercambios de magias. Su único problema es que peca de un plantel de luchadores demasiado escaso, solo 7. Aún así, es un título excelente y totalmente diferente, que le aporta variedad al catálogo de Neo Geo. Y otra A finales de 1996, los gráficos tridimensionales están ganando terreno a los clásicos en 2 dimensiones. Todas las compañías punteras están apostando por los juegos poligonales, y los tradicionales gráficos a base de sprites están desapareciendo rápidamente. Pero la rivalidad que hay en estos momentos entre SNK y Capcom es tan alta que están ignorando lo que pasa a su alrededor y continúan dando prioridad a los juegos en 2 dimensiones. En estos momentos, el único objetivo de ambas compañías es derrotar al eterno rival en el género de la lucha en 2D. Gracias a esta rivalidad, SNK y Capcom van a llevar los gráficos en 2 dimensiones hasta donde nadie ha llegado, y van a llevar el género de la lucha clásica al límite. Así continúa la batalla más épica de la historia de los videojuegos. Capcom está arrasando en los salones arcades con su último título, X-Men vs Street Fighter. La fórmula de combates por equipos de 2 contra 2 es un éxito y vuelve con otra de sus míticas sagas, con Samurai Shodown 4. Con esta nueva entrega, SNK reaprovecha el motor gráfico de Samurai Shodown 3, resultando muy similar en cuanto a sprites, animaciones y escenarios. Las mejoras vienen con la incorporación de más personajes, algunos nuevos y otros recuperados de entregas anteriores, aunque con un aspecto muy renovado. Pero sobre todo, las mejoras vienen en el aspecto jugable, con un control mucho más pulido, barras de vida más niveladas y la incorporación de combos, además de diferentes acciones que podremos realizar con la barra de energía. Puede que para algunos puedan parecer mejoras insuficientes, pero para muchos estas novedades son bienvenidas, y es que la saga Samurai Shodown tiene un gran número de seguidores, que esperan con ansias cada nueva entrega. Pero Capcom se encuentra en un momento espectacular y no piensan dar tregua a su rival. Acaban de sacar una nueva placa arcade en 2 dimensiones, la placa arcade 2D más poderosa jamás creada, la CPS-3, con su nuevo título, Red Earth. Red Earth no es un juego de lucha al uso,
solo tenemos disponibles 4 personajes seleccionables y el